Sol de la tarde. El día de... Después del discurso hay 8.000 opiniones y ocurre que si usted va a pintar un cuadro, usted agarra el pincel de su predilección y usted lo pinta como usted cree que lo tiene que pintar, ¿verdad? Luego vendrán las opiniones de los críticos, de los que vean el cuadro, para pero decir usted pintó su cuadro usted. Pero usted pintó su cuadro usted. Pero claro. Ajá, pero Danilo hace la interpretación de la Marcha Verde o del PRM. No. Él mira esto es lo que yo he hecho, lo coloca bonito, lo pone bonito. Le pone su aderezo. Claro. Y dice, en este año vamos a hacer, vamos a hacer un segundo piso de esta capital. Esas son las visiones. Hay temas también que usted elude, ¿verdad? Si usted no se siente cómodo, no entiende, no tiene explicación para determinados temas, entonces eso se va en una frase o se elude. Luego vienen las reacciones y es una barbaridad, el metro está jodido. Vienen las reacciones que también hay que respetarlas y son puntos de vista que son en función de la posición que ocupa cada quien en el ámbito político. Por ejemplo, a mí me resultaron dos asuntos insuficientes. La inseguridad ciudadana, que el presidente volvió al viejo método de calcular muertes por 100.000 habitantes. No, el viejo método al único método que sí. Han bajado las muertes, sin embargo, eso no calcula los robos, los atracos, cuando usted le quitan la cartera, a la mujer que le dieron una puñalada, raterismo. El delito común. Sí, esa serie de situaciones que son los que generan la inseguridad. Exacto. Esos son los elementos que generan la inseguridad. Y yo creo que fue el presidente insuficiente y se acomodó a dar el dato por muertes y resolverlo con las estadísticas. Y con relación al tema migratorio. En ese punto, yo comparto contigo esa situación y creo que los organismos internacionales, Pedro, tienen que buscar un mecanismo que concilie, que conjugue los dos fenómenos que afectan la seguridad ciudadana. El raterismo, que es impensable pretender eliminarlo, no hay forma humana de eliminar el raterismo. Y el crimen, como tú dices, solo hay un fenómeno, un mecanismo de medición en los escenarios, en las instituciones internacionalmente así lo han establecido, que es la cantidad por cada 100.000 personas en una comunidad, por cada 100.000 habitantes. Entonces, ese fenómeno no es que es viejo, Cristian, ese es el que hay. Ahora hay un déficit, porque no recoge la realidad, la verdad de lo que pasa en las comunidades. No obstante eso, Cristian, yo tengo la percepción, yo, que estoy en la calle todos los días, y no nada más en la calle de que cojo una carretera, no, metido en los barrios y en el interior del país. Patrón, óigame, yo creo que ha mejorado la seguridad ciudadana. Yo también. En los últimos 2 años, respecto de aquel desastre que teníamos, de que tú no podías salir a la calle, tú veías los escándalos, las mujeres, ha mejorado por lo menos lo que yo percibo. Puede estar mi percepción equivocada. Bueno, yo no percibo eso. Yo discutía, discúlpame, Cristian, con un amigo que vive fuera, que él me planteaba en días pasados, no, que yo quiero comprar una propiedad allá porque yo voy a trabajar aquí en Estados Unidos de lunes a jueves y voy a tener la familia allá, pero me voy a ir a un polo turístico porque ahí yo estoy seguro, porque lo que veo en las redes, eso hace 2 meses. 2 meses, 3 meses. Lo que veo en la televisión, como que me da miedo. Digo, yo te voy a hacer una pregunta, Ale. Pero tú vienes aquí por lo menos 2 veces al mes y tú te mueves de noche y a ti te han atracado. No, entonces ¿dónde está esa percepción? Esa percepción la creamos en momento determinado, cuando vienen los cambios de los jefes policiales, que hemos hecho llamado de por qué aumenta la criminalidad en ese trimestre previo a cuando hay que movilizar un jefe de policía de turno. Pero yo le digo también, a un ciudadano así, Pedro, como ese amigo tuyo que hace vida en Estados Unidos. Sí, vive allá. Nueva York. Yo quiero que me presente los datos de allá, para que me lo compare con los de aquí. No pueden ser comparables, son sociedades diferentes y ciudades con el nivel poblacional. ¿Metrópolis? No, pero no igual. No. Patrón. No igual. Patrón. No igual. Allá hay más inseguridad que aquí. Claro que sí, porque va a aumentar según la cantidad de habitantes que tú tengas.
Es que tú no puedes comparar los índices delincuenciales de nosotros. Tienen una mala percepción. La tienen, pero eso lo creamos nosotros los comunicadores. Fuimos nosotros, y digo nosotros porque nosotros en un momento determinado hasta nos sumamos a un grupo de fascinerosos que empezaron a decir que todos los días mataban uno, y hubo una época en que tú te parabas en un semáforo y te ponían una pistola en la cabeza, que tuvimos que ponerle los carros con los vidrios ahumados a everybody, sobre todo a las mujeres, que eran el foco de atención del delincuente. Ahora, cuando se comenzó el programa de cámaras de vigilancia, el tema del 911, que había una conexión y se comenzó a detener el delito antes de que se cometiera, eso mejoró. Entonces ahora mismo nosotros tenemos, no es que estamos felices, no es que tenemos lo ideal. Hay que trabajar permanentemente. Pero el delito, el crimen ha disminuido. Yo tengo una percepción de que yo lo siento así. El asunto sigue siendo muy, muy grave. Hoy, a propósito, me hablaban de una serie de situaciones que están ocurriendo en el Vergel, que es una zona muy céntrica. La zona del Portal, yo la denunciaba hace unos días aquí, que la policía, el Vergel es una suerte de franja, sí, que está entre la 27 de febrero, Máximo Gómez, Tiradentes, como hasta la Lincoln. Bueno, y la José Andrés Barcastellano, donde vivía Leonel, porque de ahí hacia el sur, de ahí hacia el sur es Esperilla. Correcto. Entonces, también en el Portal, reforzada la vigilancia militar y policial, una serie de hechos también de muchos ladrones. Es una situación compleja y complicada. Pero el método que se utiliza es insuficiente para el de la muerte por 100.000 habitantes para retratar una realidad específica. Con relación a la frontera... Perdóname, Cristian. Tú sabes que yo me sorprendí de unos datos. Conozco 3 o 4 provincias con las que tengo contacto permanente, que prácticamente la criminalidad es cero. Que el pueblo sale a la calle cuando hay un muerto, un asalto. Tú sabes, vayan a Montecristi. Ay, no lo diga para que no sea. Vayan a Montecristi. Pero es un paraíso. La criminalidad cero. Y Santiago Rodríguez. Y Santiago Rodríguez. Y hubo un momento cuando el que era jefe de la policía, Paredes. Peguero Paredes era el jefe de San Juan de la Maguana. Criminalidad cero. O sea, que uno tiene que ver también el fenómeno, como dice Pedro, en circunstancias especiales, que aquí se dan eventos dirigidos. Sí. Dirigidos. Y nosotros nos llamamos a la atención eso. Me decía un general hoy que sobran coroneles, entonces y es verdad, se puede mejorar la situación. Y generales también. Claro, yo le decía, bueno, ustedes vieron la pregunta que le hice a Ricky Paulino, o sea, van a hacerse ascensos. Ahora, no hay plazas. ¿Qué va a pasar? Los que tengan ya una edad avanzada, que tengan más de 10 años en el rango, lo van a poner en retiro, porque tú no me puedes ascender más coroneles, porque no hay plaza. Yo te presento, Cristian, una lista de más de 100 coroneles que no tienen funciones, que están en sus casas, que han solicitado incluso la pensión, porque tú, no sé si tú sabes que hay militares que han ocupado direcciones y subdirecciones que ganan más como retirados que activos. Sí, eso es verdad. Pero mucho más. Conozco varios casos de eso. Entonces esa gente han pedido el retiro porque dicen, pero es que yo estoy ganando 30.000 pesos, me vienen quedando 28 y cuando yo me vaya me tienen que dar 125 porque yo tengo un especialismo de mi dirección que yo ocupé, que yo ganaba 100.000 pesos y eso hay que sumármelo a mi sueldo. Entonces yo prefiero no tener el uniforme, pero tengo 125.000 pesos de sueldo y no me cobran impuestos. Bueno. Entonces esos coroneles que no tienen, sería interesante que se creen plaza y que lo manden para la calle. Y generales están en turno y no lo sacan porque por un asunto presupuestario. No hay político. Y presupuestario. Hay políticos, pero mira, hay gente que hay que buscarle mucho dinero. Sí, pero hay muchísima gente. Y luego hay que pagarle unos 300.000 pesos, 200.000 al mes. Sí, claro que sí, de salario. Pero ahí hay un tema, discúlpeme, doña Consuelo, ahí hay un tema. Sí. ¿Cuál es? Que cuando vienen estos movimientos, tú hablas con esos generales y están todos metidos en el palacio buscando un padrino político para que no le quiten el uniforme. Yo te puedo presentar gente aquí, ministros, que tienen 6, 7 generales a cargo de ellos. Y tú dices, un país puede mantener una institucionalidad con una clase de chercha. Sí, ministros, de verdad, hermano. Y eso es penoso. No, yo no te lo... Entonces, te presento coroneles con todo el mérito del mundo, que tienen 12, 13, 14, 15 hasta 16 años en el rango de coronel y no han podido ascender al grado de general porque no hay plazas. Y que debieron estar hace rato en su casa. Hace rato. Pero antes de la nota que tiene Consuelo y para enganchar ahí,
Sobre el tema migratorio. ¿Te va a enganchar? Sobre el no, tema ya él lo pusieron a retiro. Ah, bueno. A su edad no le permite. Hablando de guardia, entonces me puede enganchar. ¿De cuánto es tu pensión, Cristian? Después de 38 años uno lo retira. Sobre el tema migratorio, yo lo que entiendo también insuficiente en el sentido siguiente. Sí. Es un tema más complejo, un tema más integral, y el presidente se detuvo en la contención fronteriza, o algunos elementos de la contención fronteriza. Habló de la ley. Los vehículos, etcétera, pero dijo lo que dice la ley. Sí. Yo me quedé esperando y cuando lo escuchaba decía, bueno, ahí viene el anuncio de sanción a los empresarios, ahí vienen las consecuencias. Sí. Se quedó solo en el esbozo del comportamiento de estos. Y esa actitud de los empresarios, Consuelo hace mucho énfasis en eso, es un elemento primordial en tú hacer una revisión sobre el tema migratorio, que no puede ser solo de los 90 militares más, los vehículos que dio Taiwán, etcétera. Claro que sí. Es mucho más complejo. Y a mí me preocupa, y ahí vamos a enganchar con una declaración del canciller Vargas. Me preocupa lo que ocurrió en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Oh, sí. Donde se habló de una mesa de diálogo y el tema fue tratado como... Sí, el tema fue tratado, la posición dominicana la asumió Gedeón, pero el tema fue tratado como un conflicto fronterizo. Así mismo. Un conflicto migratorio. Y no es verdad. Lo hablé en la televisión en ese mismo contexto. Y no es verdad. No es verdad. Entonces, me preocupa que se trate como un conflicto migratorio y que nosotros saludemos, y que lo haga nuestro embajador, la mesa de diálogo con sociedad civil, un supuesto como que hay un problema migratorio. Como que hay un problema migratorio. Aquí hay una constitución, aquí hay una ley. Lo que estamos preguntando él estaba ahí sentado en ese es el tema. Él estaba ahí cuando se tomó esa medida. Bueno, hay que dialogar y se necesita mucha voluntad política del gobierno y de la... Dice Julio ayer, Julio Martínez Pozo, cuando estuvimos en el Congreso, decía don Julio, pero es una posición personal del señor Gedeón Santos. Ojalá que sea personal. Sí, o es del gobierno. Eso tiene que aclararse. Cuando Monchi Fadul pasó por el Sol de la Mañana, donde estábamos haciendo las entrevistas en el Congreso ayer, la transmisión que se hizo ayer, se le preguntó a Monchi sobre esto, y Monchi dijo, yo no sé qué es eso. ¿Qué es lo que? Aquí lo que hay es que aplicar la ley de migración. ¿Qué es eso de que la Corte Interamericana y que nos sentamos con la sociedad civil? Monchi dijo, yo no sé nada de eso, nunca lo había visto. Entonces, ¿qué diablo es lo que el presidente dando instrucciones aquí en su discurso y Gedeón Santos por allá en otra cosa? Entonces yo vuelvo al discurso. ¿Y qué es esa reunión? Fue el jueves. ¿Cómo es? Yo vuelvo al discurso. El jueves, no, el miércoles de la semana pasada. Yo vuelvo al discurso por lo siguiente, porque yo escuché una serie de medidas de contención, el presidente habló de la soberanía, pero faltaron elementos para lo que está ocurriendo a nivel nacional, que es grave, que es una cuestión grave y de alarma. No es solo contención de vehículos y agregar otros militares en frontera, cuando en la CIB nuestro representante está hablando de una mesa de diálogo para tratar con sociedad civil. Y este gobierno... Me preocupa también, me tomo con un grano de sal que el organismo para la migración, OIM, el OIM está saludando, míralo ahí, está saludando el anuncio dominicano. Y de que Francia, ahora mismo lo acabamos de ver. La OIM hace referencia, Cristian, ¿me permite? Sí, adelante. ¿Qué es lo que hace referencia al plan anunciado por el ministro de Relaciones Exteriores, que es el plan de acción migratorio, dice, que me lo había planteado hace 2 semanas Alexandra Izquierdo, y yo lo entendí de Alexandra Izquierdo como un mecanismo para medir el impacto de la migración en República Dominicana, y creo que lo que demanda la circunstancia en función de esos 2 elementos que tú estás resaltando en el discurso y en el planteamiento en la OEA de Gedeón es definir las políticas públicas del gobierno dominicano. Definirla, doña, la acción. Un plan de acción es definir. Correcto, en materia de frontera, pero en materia de migración, en materia de ciudadanía. Lo que yo te digo, por ejemplo, el plan de regularización. Miguel Vargas hace un planteamiento
Bueno, porque claro, a mí no me ha quedado claro al día de hoy. Eso es lo que estamos diciendo. No nada más esta presentación ahora de Miguel Vargas, que ojalá y permita que uno pueda hurgar y socializar este tema que él planteó hoy, que luce interesante, pero no se entiende ni se conoce su dimensión ni cómo impacta. A mí, él tiene límite como para exponerlo, porque no es tan abierto Miguel en ese aspecto. Pero y con el tema del Plan Nacional de Regularización, aquí quedamos en un limbo. Hace 2 semanas, no, Cristian, hace 2 meses que se inició un proceso de renovar los carnets. Tú no sabes si son gente nueva o si son gente vieja. No solo eso. Que está yendo con documentos. No, está metiendo gente nueva, Pedro. Está metiendo gente nueva. No solo eso. Está yendo nuevos. No solo eso. Miren a Chu. Bueno, llegó el más grande. El más grande. Chu, pero no me abra esos ojos así, ¿eh? Tú no me vas a sugestionar tampoco. Si usted me gana esta batalla, yo voy para allá. No se nos vaya a la migración. ¿Cuándo quiere No, que usted se refiere. Pero que no estableció consecuencias. Sí, pero no estableció lo que se va a ocurrir. Evidentemente, que es el problema que se plantea. Y de los venezolanos también. Los venezolanos lo hacen fundamentalmente por razones económicas para aumentar sus niveles de lucro. Ellos no lo permiten allá. Pero no habló de consecuencias. No deja trabajar allá. Hay un detalle. Uno de los principales empleadores de la mano de obra es el Estado. Haitiana ilegal es el Estado. Sí, señor. Es decir, bueno, no directamente, pero ese puente que construye tal o cual dependencia del gobierno la hace un contratista. Pero es una obra. Pero deberían exigir al contratista en el contrato que use la mano de obra dominicana. Y la que use como hacen en Alemania, en Francia y en mundo, otras partes. Entonces a mí no me parece justo ni correcto que el presidente haga la crítica, es decir, vea la paja o la viga en el ojo ajeno y no vea la suya. Claro, estamos de acuerdo, y además que no establezca consecuencias para eso. Pero a mí me hubiese gustado que esta frase que voy a leer la hubiese dicho el presidente. No existe instrumento internacional, tratado o convenio que pueda constreñir a República Dominicana a modificar forzosamente la manera en que maneja sus flujos migratorios. Eso lo dijo el canciller Vargas, y qué bueno. Pero a mí me hubiese gustado eso en el escenario de la Asamblea. Sí. Porque lo de ayer son medidas de contención, el ejercicio de soberanía, lo vamos a hacer, pero se queda como que Pedro, se queda. Pero te voy a decir una cosa, Pedro, te estoy poniendo a tú y yo de testigo, no vamos a decir con quién. ¿Con quién, exacto? Pero un alto funcionario del gobierno. Altísimo. ¿Qué nos dijo hace como 2 meses atrás? Que uno de los principales problemas de este país que había que resolver era la migración. El tema migratorio. Un altísimo. Un altísimo, ¿eh? Sí. Pedro, tú y yo estábamos presentes. 3 meses. Usted y yo pero no dijo, y nosotros queríamos eso hablar no aguanta un día y más. Él seguía con el tema. Él seguía. Pero lo de OEA y el discurso a mí no me lleva por ahí. Recuerdo. Lo de OEA y el discurso a mí no me lleva por ahí. A mí no me gustó eso de OEA. Ojalá que sea así. No me gustó. Porque además el canciller tiene que aclarar lo del Laredo. El jodido acuerdo al Laredo que Consuelo le ha demandado y nadie dice nada. No está claro. Entonces es bueno como que todo eso. Que ayer era una oportunidad muy interesante para que quedara claro y que el presidente, como jefe de la política exterior, asumiera esta frase de Miguel Vargas, porque en este gobierno hay una serie de líneas sobre el tema migratorio. Hay una serie de líneas. Y de encontronazo. Correcto. Porque a veces, aquí se sentó un diputado, aquí. Era un diputado que estaba sentado aquí. Sí. Muy, no, pero eso no es así, pero no. Del PLD. Y el gobierno no quiere ruido con instancias internacionales. Y por eso esto se ha agravado tanto. Entonces yo reitero mi preocupación con ese tema. Yo también. Punto. En breve, Jesús Vázquez, el más grande político de la República Dominicana, secretario general del PRM. Amigos nuestros. Sí, señor. Que a mí fuera más.